Fui príncipe, pero terminé olvidado. Fui heredero, pero me convertí en un lisiado escondido en la miseria, hasta que el rey me llamó. Esta es mi historia. Nací en la casa real de Israel. Crecí con la seguridad de que mi futuro estaba asegurado. Mi abuelo, el rey Saúl, gobernaba Israel con poder y autoridad. Mi padre, Jonatán, era el príncipe heredero, un guerrero respetado, un hombre de honor. Desde mi infancia, escuchaba historias de sus victorias en batalla, de su valentía enfrentando a los filisteos y de su estrecha amistad con David, el joven que más tarde sería rey. Desde niño, fui tratado como alguien especial. En la corte de Israel, todos me veían como el futuro de la dinastía de Saúl. Me imaginaba creciendo, convirtiéndome en un hombre fuerte como mi padre, defendiendo a mi nación y continuando con el legado de mi familia. Todo indicaba que mi destino estaba asegurado, viviría como un príncipe y algún día tendría un papel importante en el reino. Pero la vida no siempre sigue el curso que imaginamos. Un solo día fue suficiente para cambiarlo todo. Un solo evento borró mis sueños, mi identidad y mi dignidad. La noticia llegó como un rayo que partió mi mundo en dos. Mi padre y mi abuelo habían muerto en batalla. El ejército filisteo había aniquilado a las fuerzas de Israel en el monte Gilboa. No solo habían derrotado a Saúl, sino que lo humillaron, colgando su cuerpo y el de sus hijos en las murallas de Bet-San. La dinastía de mi familia había terminado en una masacre, pero la tragedia no terminó ahí. En la confusión y el miedo de aquel día, mi nodriza, queriendo salvarme de un posible exterminio por parte del nuevo rey, me tomó en brazos y huyó conmigo. Corrimos por nuestras vidas, pero en el apuro, me dejó caer. Ese accidente me dejó marcado para siempre. Mis piernas quedaron destrozadas y nunca volví a caminar. En un solo día, pasé de ser el heredero de un trono a convertirme en un lisiado sin valor. Mi historia parecía haber terminado ahí, pero Dios tenía otro plan. Mi linaje, hijo de un príncipe, nieto de un rey. Nací en la casa real de Israel. Desde el momento en que abrí mis ojos al mundo, mi destino parecía estar trazado. Mi abuelo era el rey Saúl, el primer monarca de Israel, el hombre que había sido elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Mi padre, Jonatán, no solo era el heredero al trono, sino también un guerrero valiente, un líder amado por el pueblo y, sobre todo, un hombre de profunda fe. Desde mi infancia, fui tratado con el respeto que se les da a los descendientes de la realeza. Mi identidad estaba ligada al linaje de los reyes. Mi educación estuvo a cargo de los mejores maestros de la corte, quienes me enseñaban la historia de Israel, la estrategia militar, la ley de Dios y el arte de la política. Recuerdo con claridad los días en que veía a mi padre entrenar con su espada. Era un hombre fuerte, de carácter noble, que irradiaba liderazgo en cada palabra y cada acción. Él era un guerrero temido por sus enemigos, pero también era conocido por su lealtad inquebrantable a sus amigos. Uno de esos amigos era David, el hombre que con el tiempo llegaría a ocupar el trono. Desde que era niño, escuché historias sobre su valentía. Me hablaban de cómo había derrotado a Goliat con una simple onda, de cómo Dios lo había ungido como rey y de la increíble amistad que tenía con mi padre. Pero mientras crecía en la seguridad de mi posición, algo comenzó a cambiar en el palacio. Mi abuelo, el rey Saúl, se llenó de celos y miedo. Veía en David una amenaza a su reinado. La relación entre Saúl y David se deterioró hasta convertirse en una persecución mortal. Mi padre, Jonatán, estaba en medio de ese conflicto. Sabía que Dios había elegido a David y en su corazón aceptó que no sería él quien reinaría, sino su amigo. Aún así, se mantuvo leal tanto a su padre como a su amigo, y eso eventualmente le costó la vida. Cuando era niño, jamás imaginé que mi linaje real se convertiría en un peligro para mí. Yo pensaba que siempre sería tratado como príncipe, que mi futuro estaba asegurado, pero el destino tenía otros planes. Todo estaba destinado a ser grandioso, hasta el día en que lo perdí todo. La tragedia que cambió mi vida. En un solo día, pasé de ser un príncipe a un fugitivo inválido. El viento trajo consigo un susurro de muerte. El campo de batalla de Gilboa fue testigo de la caída de mi linaje. El rey Saúl había muerto. Mi padre Jonatán había caído junto a él. Y con su caída, la seguridad de mi familia se derrumbó como un castillo de arena arrastrado por la marea. Recuerdo el pánico en el palacio. Las noticias llegaron como una tormenta repentina, llenando cada rincón con desesperación y miedo. Todos sabían lo que significaba la muerte del rey. Un nuevo gobernante ascendería al trono, y con él, el peligro de que cualquier descendiente de Saúl fuera asesinado para evitar futuras reclamaciones al poder.
Yo era solo un niño, pero en ese momento mi vida dejó de ser la de un príncipe y se convirtió en la de un perseguido. Mi nodriza, una mujer que me había cuidado desde que nací, me tomó en brazos y corrió. No pensó en qué llevarse ni en hacia dónde iba. Solo quería salvar mi vida, pero en su desesperación, tropezó y caí al suelo con fuerza. El dolor fue insoportable. Sentí mis huesos romperse, un fuego abrasador recorriendo mis piernas. No podía moverme. Desde ese momento, mi destino quedó marcado. Mis piernas quedaron lisiadas para siempre. En un instante, todo lo que conocía desapareció. Ya no era un niño corriendo por los pasillos del palacio, sino un inválido sin futuro. La realeza no tenía lugar para un lisiado. Un solo accidente definió mi destino, o eso creí. De la corte a la miseria, mi vida en Lodebar. Pasé de los palacios de Jerusalén a un pueblo olvidado en la nada. Cuando huyeron conmigo, no nos dirigimos a ninguna gran ciudad, ni a ningún refugio seguro. Nos escondimos en un lugar llamado Lodebar. Ese nombre significaba algo profundo, sin pasto, sin palabra. Lodebar era un lugar árido, sin importancia, donde la gente olvidada por la sociedad terminaba sus días. Allí vivían los exiliados, los pobres, los despreciados. Era el lugar perfecto para un descendiente de Saúl que no quería ser encontrado. Recuerdo los primeros días. El contraste con mi vida anterior era brutal. Antes, dormía en una cama cubierta de telas finas, ahora en el suelo frío. Antes, tenía sirvientes que me traían comida, ahora dependía de la caridad de otros. Y lo peor de todo, estaba completamente incapacitado. Mi corazón se llenó de desesperanza. Era un príncipe sin reino, un hombre sin dignidad. No había futuro para alguien como yo. Los años pasaron y me convencí de que mi historia había terminado, que el mundo me había olvidado, pero alguien aún me recordaba. El día que mi vida cambió, el mensajero del rey. Pensé que vendrían a matarme, pero venían a restaurarme. Los años en Lodebar me enseñaron a vivir en la sombra. Evité llamar la atención, evitando que alguien descubriera mi verdadera identidad. Pero un día, algo inesperado sucedió. El sonido de caballos y soldados interrumpió la monotonía de mi existencia. Un mensajero del rey David había llegado. Al escuchar su anuncio, mi corazón latió con fuerza. David me había encontrado. Pensé que este era el final. El rey había decidido acabar con el último descendiente de Saúl. El miedo me paralizó más que mis propias piernas. No tenía a dónde huir, no tenía cómo defenderme. Si David quería mi vida, no había forma de impedirlo. No sabía que estaba a punto de conocer la gracia de Dios en su máxima expresión. El encuentro con David. Caí de rodillas ante él, esperando mi sentencia. Cuando llegué al palacio, todo me resultó extraño. Hacía años que no pisaba un suelo tan fino, que no veía muros de piedra bien construidos, que no escuchaba el bullicio de una corte real. Me llevaron ante el rey David. Allí estaba él, sentado en el trono, el hombre que ahora gobernaba Israel. Yo sabía lo que tenía que hacer. Me arrodillé ante él, bajé la cabeza, esperando mi destino. Pero David no levantó su espada. En cambio, habló con ternura y me dijo: no temas. Esas palabras me dejaron sin aire. No esperaba misericordia. En un instante, mi destino cambió y no fue lo que esperaba. La gracia inmerecida, restauración inesperada. David me devolvió lo que jamás soñé recuperar. Cuando llegué ante el rey, me sentía pequeño, insignificante. Yo, un lisiado de la casa de Saúl, postrado ante el hombre que tenía el derecho de ejecutarme. Pero David no tenía una espada en su mano, sino algo que jamás imaginé recibir: gracia. Me miró con compasión y dijo palabras que nunca había oído dirigidas hacia mí: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. El rey de Israel me estaba extendiendo misericordia, no por mis méritos, sino por una promesa que hizo muchos años antes. Entonces vino la segunda sorpresa. David no solo me perdonó la vida, me devolvió todo lo que pertenecía a la casa de mi abuelo Saúl. Las tierras, las propiedades, la herencia de mi linaje, todo fue restaurado. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo después: comerás siempre a mi mesa, como uno de mis hijos. No era solo un acto de caridad. David estaba invitándome a ser parte de su familia. No solo me devolvía lo que había perdido, sino que me daba un lugar en la mesa del rey. No entendía por qué el rey me trataba con tanta misericordia, hasta que supe la razón. La promesa de David a Jonatán no era por mí,
era por el pacto que David hizo con mi padre. Con el tiempo, entendí que esta misericordia no era casualidad. Había una razón por la que David no me trató como un enemigo, sino como un hijo. Años antes de que yo naciera, cuando mi padre Jonatán y David eran jóvenes, hicieron un pacto. Prometieron que, sin importar lo que sucediera en el futuro, se mostrarían fidelidad el uno al otro y a sus descendientes. Ese pacto no murió con mi padre. David aún lo recordaba y, aunque Jonatán ya no estaba, su lealtad aún tenía poder sobre mi vida. Yo no había hecho nada para merecer la gracia de David. No lo conocía, no lo serví, no hice nada por él. Pero por amor a Jonatán, David me recibió como si fuera su propio hijo. La fidelidad de mi padre me alcanzó, incluso después de su muerte. ¿Por qué David no me destruyó? Era común que los nuevos reyes eliminaran a la descendencia de su predecesor, pero David era diferente. En las naciones de aquella época, cuando un rey tomaba el poder, eliminaba a toda la familia del monarca anterior. Era un método brutal, pero efectivo, evitaba cualquier intento de reclamación del trono. En mi mente, eso era lo que esperaba cuando fui llevado ante David. Yo era el último descendiente de la casa de Saúl. Si el rey hubiera querido asegurar su dominio, matarme era lo más lógico. Pero David no gobernaba como los demás reyes. Él tenía un corazón conforme al de Dios. En vez de buscar venganza, extendió misericordia. No fui tratado según la costumbre, fui tratado según la gracia. El significado de comer en la mesa del rey. Un lisiado comiendo con príncipes, ¿quién lo hubiera imaginado? A partir de ese día, mi vida cambió. Ya no estaba escondido en Lodebar. Ahora me sentaba en la mesa del rey. Imagínalo por un momento. Todos los días, al caer la tarde, los hijos de David se reunían en el gran comedor real. Príncipes fuertes, guerreros de gran renombre, hijos legítimos del rey, y yo. Allí estaba yo, con mis piernas lisiadas, compartiendo la comida con la familia real. Cada vez que me sentaba en esa mesa, me recordaba a mí mismo: no estoy aquí por mis méritos, sino por la gracia del Rey. Es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Él no solo nos perdona, sino que nos da un lugar de honor en su presencia. Dios toma a los caídos y los sienta con los reyes. El siervo que me traicionó, Siba. No todos estaban felices con mi restauración. En medio de toda la misericordia que había recibido, no todos compartían la alegría de mi regreso. Uno de ellos era Siba, el hombre que había administrado las tierras de mi abuelo Saúl durante mi ausencia. David ordenó que él y sus hijos trabajaran mis tierras y que los frutos de esas tierras me fueran dados. Pero Siba no estaba contento con esta decisión. Para él, yo no era más que un impedimento en su ambición. Durante años, había disfrutado la riqueza de mi familia y ahora, con mi regreso, sentía que lo estaba perdiendo todo. La gracia de Dios en tu vida siempre despertará la envidia de otros. La rebelión de Absalón y mi prueba de lealtad. Cuando David huyó de Jerusalén, fui puesto a prueba. Un tiempo después, una gran crisis sacudió el reino. Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre y tomó el trono de Jerusalén. David tuvo que huir de la ciudad, y en ese caos, Siba vio una oportunidad. Se presentó ante David con regalos y le dijo una mentira terrible: Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque espera que la casa de Saúl recupere el trono. Era una acusación grave. David pensó que yo lo había traicionado. Las pruebas revelan quiénes son realmente leales. Mi encuentro con David tras la crisis. Cuando David regresó, finalmente pude explicar la verdad. Después de la caída de Absalón, David regresó a Jerusalén. Por fin tuve la oportunidad de hablar con él. Le conté lo que realmente había sucedido. Le dije que Siba me había engañado, que nunca lo traicioné. David entendió, pero ya había hecho un decreto dividiendo mis tierras con Siba. Pero mi respuesta sorprendió a todos. Mi respuesta humilde: que Siba se quede con todo. Yo solo quiero estar con el rey. David me ofreció una solución: dividir las tierras entre Siba y yo. Pero después de todo lo que había pasado, después de la misericordia que había recibido, mi corazón ya no estaba en posesiones ni riquezas. Le dije al rey: que se quede Siba con todo. Lo único que quiero es estar contigo, mi señor y rey. Ya no era un hombre buscando recuperar lo que había perdido. Ya no era un príncipe aferrado a su herencia. Solo quería permanecer con el rey. La verdadera riqueza no es material. Me devolvieron tierras y riquezas, pero lo que realmente importaba era estar en la presencia del rey. Desde niño, había escuchado que la verdadera seguridad de un príncipe estaba en sus posesiones, su poder y su herencia. Pero después de todo lo que había vivido, me di cuenta de algo: las riquezas pueden desaparecer en
en un día, pero lo que realmente vale es la relación con el rey. Había perdido mis tierras y mi identidad, pero David me devolvió más que tierras, me dio un lugar en su mesa. Cuando renuncié a las riquezas que el rey me ofreció después de la traición de Siba, no lo hice por resignación, sino porque ya no las necesitaba. Lo que más valoraba era la comunión con el rey. Así es con Dios. El mundo nos dice que el éxito está en lo que poseemos, pero la verdadera riqueza es estar cerca de Él. Lo que Dios nos da es más valioso que cualquier riqueza terrenal. El significado de la misericordia de David. No merecía nada, pero el rey me lo dio todo. En la lógica humana, yo no merecía nada. No había peleado en las batallas de David, no había servido en su ejército, no había hecho nada para ganarme su favor. Pero aún así, me dio todo. Su misericordia no estaba basada en mi capacidad ni en mis méritos. Se basaba en su amor y en su promesa a Jonatán. Así es con Dios. Él no nos recibe por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha decidido hacer en su misericordia. Dios nos recibe no por lo que hemos hecho, sino por su gracia. El pacto que me salvó, la fidelidad de Jonatán. Desde niño, siempre supe que mi padre Jonatán era un hombre honorable, fiel y valiente. Lo que no sabía era que su fidelidad cambiaría mi destino incluso años después de su muerte. Cuando David me llamó a su presencia, no fue porque yo lo mereciera. No era porque hubiera hecho algo grande o porque tuviera algo que ofrecerle. La razón por la que me mostró misericordia fue una promesa que había hecho años antes. Mi padre y David tenían una amistad que iba más allá de lo común. Era un pacto de lealtad, una promesa sagrada. Jonatán sabía que Dios había elegido a David para ser rey y, en lugar de aferrarse a su derecho al trono, decidió honrar la voluntad de Dios. Ese pacto no era solo entre amigos, era un acuerdo delante de Dios. Jonatán le pidió a David que, cuando llegara a ser rey, no destruyera a su descendencia, sino que mostrara misericordia. Años después, cuando todo parecía olvidado, David recordó su promesa y me buscó. No fue mi propio mérito lo que me salvó, fue la fidelidad de mi padre y la promesa de David. Esto me enseñó algo poderoso. Las decisiones de hoy pueden afectar generaciones. El pacto de Jonatán con David me alcanzó años después, cuando ya no tenía esperanza. ¿Cuántos de nosotros estamos cosechando bendiciones hoy por la fidelidad de alguien que nos precedió? Muchas veces pensamos que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros, pero la verdad es que lo que hacemos hoy puede cambiar la vida de los que vienen después de nosotros. Así como la obediencia de Jonatán me rescató a mí, nuestra fidelidad a Dios puede ser la razón por la que nuestros hijos, nietos y descendientes sean bendecidos en el futuro. Dios honra la fidelidad. Y ese día, yo fui testigo de ello, la transformación de un hombre roto. Mi historia no terminó en Lodebar. Dios tenía un propósito mayor. Durante años, creí que mi vida estaba destinada a la miseria. Después de perderlo todo, después de quedar lisiado y ser olvidado, pensé que no tenía propósito alguno. La vida me había enseñado que un hombre como yo no tenía valor. La sociedad decía que un lisiado no servía para nada. No podía pelear en la guerra, no podía trabajar la tierra, no podía valerme por mí mismo. ¿De qué servía un príncipe caído que no podía ni caminar? Pero cuando David me restauró, cuando me invitó a su mesa y me hizo parte de su familia, entendí algo que nunca antes había considerado. Dios no mide el valor de un hombre por sus capacidades, sino por su gracia. Yo había creído que mi historia estaba terminada, pero Dios todavía estaba escribiendo el siguiente capítulo, y ese capítulo era de restauración, no solo de mi cuerpo, sino de mi corazón, de mi identidad, de mi propósito. Si Dios había permitido que llegara hasta aquí, era porque aún tenía algo para mí. ¿Cuántas veces, cuando pasamos por el dolor, pensamos que ya no hay futuro para nosotros? Creemos que si las cosas no salieron como esperábamos, entonces Dios nos ha olvidado. Pero la historia de mi vida es testimonio de que Dios nunca ha terminado con nosotros. Él toma lo roto y lo hace nuevo. Toma lo despreciado y lo hace valioso. Toma a los olvidados y los sienta en la mesa del rey. La identidad restaurada ya no era un lisiado, sino un hijo del rey. No era un extraño en el palacio, era parte de la familia del rey. Desde que caí en Lodebar, siempre me vi a mí mismo como un hombre sin valor. Había crecido con la mentalidad de un príncipe, con la seguridad de alguien que tenía un futuro prometedor. Pero después del accidente, mi identidad cambió. Ya no me veía como un heredero, me veía como un hombre sin propósito, sin importancia, sin valor. Así es como el mundo te etiqueta cuando pierdes algo. Cuando pierdes dinero,
te llaman fracasado. Cuando pierdes la salud, te llaman una carga. Cuando pierdes el respeto de la gente, te llaman insignificante. Pero el rey me llamó por mi verdadero nombre. Cuando David me restauró, no me trató como un mendigo, me trató como parte de su familia. No me dijo, tienes suerte de estar aquí. Me dijo, siempre comerás en mi mesa como uno de mis hijos. Esa es la gracia de Dios. Él no solo nos salva, sino que nos adopta. Él nos llama por nuestro nombre, no por nuestras fallas, no por nuestras heridas, no por nuestras pérdidas. Dios no nos ve como el mundo nos ve. Él nos ve como sus hijos. Y desde ese momento, mi identidad dejó de ser la de un hombre lisiado y se convirtió en la de un hijo del rey. Mi debilidad física no fue un obstáculo para Dios. Creí que mi discapacidad me hacía inútil, pero Dios no lo vio así. Durante años, había vivido con la idea de que mi discapacidad me definía. La cultura de mi época decía que los hombres valiosos eran los fuertes, los guerreros, los que podían luchar en batalla y defender su nación. Yo no era nada de eso. Pero cuando David me trajo a su mesa, entendí algo poderoso. Dios no necesita que seas fuerte para usarte. Él puede tomar a lo débil y hacer algo grande. Mi discapacidad nunca fue un obstáculo para Dios. Él no me restauró porque yo tuviera algo que ofrecerle. Me restauró porque Él es un Dios de gracia. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, si alguna vez has sentido que no tienes lo necesario para cumplir el propósito de Dios, recuerda que Dios no te eligió por tu fuerza, sino por su amor. Él usa lo que el mundo considera débil para demostrar su gloria. Si Dios pudo hacer algo con un lisiado olvidado como yo, imagina lo que puede hacer contigo. El honor de comer en la mesa del rey. Cada día en la mesa del rey, recordaba su misericordia. Cuando David me llamó a su palacio y me dijo que comería siempre en su mesa como uno de sus hijos, al principio no lo entendí. Porque me tomó tiempo procesar lo que significaba. Cada noche, cuando llegaba la hora de la cena, veía cómo los príncipes de Israel tomaban sus asientos, Absalón con su majestuosa cabellera, Salomón con su inteligencia y sabiduría, los hijos fuertes y guerreros de David, todos sanos y perfectos. Y yo, un hombre lisiado, alguien que nunca podría pelear en una batalla, alguien que la sociedad veía como una carga. Pero cuando me sentaba a la mesa, algo sucedía. Mi discapacidad desaparecía bajo el mantel real. A la vista de todos, éramos iguales. Así es la gracia de Dios. Cuando Él nos invita a su mesa, no nos ve como el mundo nos ve. No nos ve con nuestras heridas, con nuestras fallas, con nuestro pasado. Nos ve como hijos del Rey. Todos los días, al sentarme en esa mesa, recordaba una cosa: no estoy aquí por mis méritos, sino por la gracia del Rey. Dios no nos invita como siervos, nos llama hijos y nos da un lugar en su mesa. La traición de Siba y la prueba de mi fidelidad. Cuando más confiaba en Él, me traicionó. Durante años, había pensado que Siba, el hombre que cuidaba las tierras de mi familia, era leal a mí. Cuando David me restauró y le ordenó que trabajara mis tierras para que pudiera recibir el sustento, pensé que él lo haría con gratitud. Pero me equivoqué. Siba no estaba feliz con mi regreso. Durante años, él había vivido con el control de todo lo que pertenecía a mi familia. Con mi restauración, su ambición estaba en riesgo. Cuando la rebelión de Absalón sacudió el reino y David tuvo que huir, Siba vio una oportunidad para traicionarme. Fue ante David con una historia falsa: Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque espera que la casa de Saúl recupere el trono. Una mentira. David, en medio de la crisis, creyó la historia de Siba, y en un instante, perdí lo que el rey me había dado. Las pruebas revelan quiénes son realmente leales. Mi respuesta ante la injusticia: humildad y paciencia. Pude haber peleado por mi honor, pero elegí confiar en el rey. Cuando David huyó y Siba me acusó falsamente, pude haberme levantado en defensa propia. Pude haber dicho: no es cierto, soy fiel al rey, pero no tuve oportunidad de hacerlo. Tuve que esperar. Muchos en mi lugar habrían guardado resentimiento, muchos habrían jurado venganza, pero yo sabía algo: la justicia no la trae la fuerza de los hombres, sino la fidelidad de Dios. Y esperé, porque sabía que Dios pelea nuestras batallas mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. David me escucha y la verdad es revelada. El tiempo de la verdad llegó,
y Dios hizo justicia. Después de la caída de Absalón, David regresó a Jerusalén. Finalmente, pude hablar con él. Le dije la verdad. Le conté cómo Siba me había engañado, cómo nunca lo traicioné. David, al escuchar mi historia, se dio cuenta de la mentira, pero ya había dado una orden antes y ahora no quería revocar su decisión por completo. Así que decidió dividir mis tierras entre Siba y yo. Pero mi respuesta sorprendió a todos. Mi última decisión, elegir estar con el rey en vez de recuperar riquezas. David me ofreció recuperar mis bienes, pero yo ya tenía lo que realmente importaba. La respuesta más lógica habría sido tomar la mitad de las tierras que me ofrecía David, pero le dije que se las quede Siba. Lo único que quiero es estar contigo, mi señor y rey. Para mí, la riqueza ya no significaba nada. Mi tiempo en Lodebar me había enseñado que las posesiones pueden desaparecer. Mi tiempo en el palacio me había enseñado que la verdadera riqueza era estar en la presencia del rey. Y para mí, estar con David valía más que cualquier cantidad de tierras. Cuando tienes a Dios, ya lo tienes todo. Un legado de fidelidad y misericordia. Mi historia es testimonio de lo que Dios puede hacer con un hombre roto. Fui un niño que perdió todo. Fui un lisiado que creció en la miseria, pero Dios me restauró. Y hoy, mi historia sigue siendo contada, porque lo que Dios hace nunca es solo para una persona. Cuando Dios levanta a alguien, es para que otros vean su gloria. Si Dios pudo hacer algo con alguien como yo, también puede hacerlo contigo. Mi vida después de la restauración. No volví a ser príncipe, pero fui más de lo que alguna vez soñé. Nunca fui un guerrero, nunca lideré ejércitos ni fui a la batalla, pero eso no importaba, porque Dios tenía otro propósito para mí. Aprendí que la grandeza no está en lo que hacemos, sino en a quién pertenecemos. Dios nunca nos devuelve a lo que fuimos, nos lleva a algo mejor. Como mi historia refleja la redención en Cristo, fui rescatado sin merecerlo, igual que cada uno de nosotros en Dios. Mi historia es un reflejo de la historia de la humanidad. Estábamos caídos y en desgracia. El Rey nos llamó por gracia, nos restauró y nos hizo parte de su familia. Dios no nos rescató porque lo merecíamos, nos rescató porque Él es bueno. No importa tu condición, Dios está llamando tu nombre. Un llamado a confiar en Dios, sin importar tu historia. Si Dios pudo cambiar mi vida, también puede cambiar la tuya. No importa si has caído, no importa si la gente te ha olvidado, no importa si el mundo te ha dado la espalda. Dios nunca deja de buscarte. No importa cómo empezó tu historia, con Dios, el final siempre es mejor. Reflexión final. Responde al llamado del rey. El rey te está llamando. ¿Qué harás con su invitación? David me llamó a su presencia y cambió mi vida. Hoy, Dios te está llamando. La pregunta es, ¿responderás? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca se olvida de los caídos, porque Él siempre, siempre nos está llamando de regreso a su mesa.